Les traigo un abrazo de nuestro líder, de nuestro presidente valiente, de nuestro presidente tenaz, del revolucionario Nicolás Maduro Moros, quien les manda todos los abrazos a ustedes, valientes y tenaces internacionalistas por la causa de la libertad, de la vida, del futuro. Saludo a mis hermanos que están hoy aquí, embajadores de la República de Palestina. Saludo al embajador de la República de Cuba. Saludo al embajador de Irán que se encuentra aquí. Saludo a nuestra embajadora de Honduras, Scarlett Romero Cantarero, a mi hermano embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera, a nuestro hermano embajador de China, Lang Hu, al embajador de Egipto, Karim Esameldin Amin, y le agradezco porque un libro de poemas mío fue editado en Egipto. Muchas gracias, embajador. A la embajadora de Nicaragua, Daisy Torres Bosque, al embajador de Haití, Jean-Marie Baba, al embajador de Irán, Ali Chengeni, nuestro abrazo y también nuestro agradecimiento. Al embajador de la República Saharaui Democrática, Jamel Mohamed Ahmed, al encargado de negocios de la Federación de Rusia, Eduardo Sokolov, al primer secretario del Reino de Arabia Saudita, Ahmed Al-Moyed, al segundo secretario de la República de Colombia, John Rodríguez, y a la agregada comercial del Estado Plurinacional de Bolivia, Carola Gutiérrez. Y un abrazo a todas y a todos ustedes por todo el intenso trabajo que han tenido estos días y por siempre decir presente cada vez que nos convocamos. Los que creemos en un mundo de iguales, los que creemos en un mundo de paz y sobre todo los que hemos levantado la voz para denunciar el peor flagelo que haya conocido la humanidad en sus tiempos modernos, el fascismo. Un día como hoy, hace 49 años, un joven dirigente revolucionario, un dirigente estudiantil de Venezuela, que durante 72 horas fue víctima de las más atroces torturas para que delatara a sus compañeros, para que renegara de su condición de revolucionario, en la Venezuela que llamaban la Venezuela Saudita, en la supuesta democracia que no era otra cosa que fascismo completamente subyugado a los intereses y a los designios del imperio norteamericano. Ese joven de 34 años sucumbía un día como hoy, un 25 de julio de hace 49 años, y moría producto de las salvajes torturas. Ese hombre era mi padre, Jorge Rodríguez, que fue asesinado por la policía política de la Cuarta República. Y como él, miles de jóvenes venezolanos y jóvenes venezolanas asesinadas bajo tortura, bajo tormento, bajo sufrimientos atroces, asesinados con una bala en la cabeza, desaparecidos por miles en la revolución de febrero de 1989 en Venezuela, donde miles de caraqueños y caraqueñas y habitantes de otras regiones fueron asesinados en los eventos que la historia coloquialmente denomina como el Caracazo. Y le rindo homenaje a mi padre porque fue víctima del fascismo, porque fue víctima de la acción que algunos tratan de disfrazar como de política. Y eso es la primera conclusión a la que tenemos que llegar ustedes y nosotros. El fascismo no es política. El fascismo es una enfermedad mental colectiva. El fascismo es la expresión colectiva de la sociopatía y de la psicopatía. Si ustedes revisan los manuales de psiquiatría, donde se establece cuáles son los criterios diagnósticos de un sociópata, y
Como psiquiatra les digo, si ustedes llegan a estar alguna vez en contacto con un sociópata o con un psicópata que comparte estos criterios diagnósticos que les voy a mencionar, huyan, corran. Puede ser simpático, puede contar buenos chistes, puede ser una pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo, comillas, o amiga. Los sociópatas son seres incapacitados para el amor. Son seres que no sienten ningún tipo de afecto por el otro. Son seres que gozan haciéndole daño a otro. ¿En qué se diferencia un sociópata de un fascista? Solamente en que el fascismo es el mecanismo, es la herramienta que utiliza sistemas capitalistas en crisis para arrodillar a pueblos y para someter la vida de miles y miles de personas. Por eso, cada vez que se intenta disfrazar al fascismo y a la ultraderecha y al extremismo de derecha como una forma de abordaje de la política de una sociedad, se le está haciendo el juego al fascismo. Porque el fascismo es un crimen. Y en nombre del fascismo se han perpetrado los más horrendos crímenes que la humanidad conoce en los últimos 100 años. Yo quería mostrarles, y espero que no les parezca banal, porque en efecto uno lee el titular y le parece frente al horror de lo que significa el genocidio en Gaza. Y esa es otra, pongan la primera lámina, ponla, ¿sí? No. Y esta es otra de las convenciones que los medios de comunicación utilizan para acallar, para enturbiar, para velar la barbarie que se está cometiendo en Gaza y en Palestina. Cuando hablan de enfrentamientos armados, cuando hablan de guerra en Gaza, no. Es una operación de exterminio, es un genocidio, es un crimen de lesa humanidad que ha asesinado a 100.000 personas en Gaza, que ha asesinado a 20.000 niños, que ha asesinado a mujeres, a médicos, a médicas, a educadores, a periodistas, que ha provocado el exterminio de una sociedad entera, de una población entera, que bombardea hospitales, escuelas, que ametralla niños cuando están en la cola para tratar de conseguir la comida y el agua que ellos le niegan. Este titular lo encontré en un medio de comunicación de la derecha y hay que buscar con pinzas porque ellos son cómplices de ocultamiento. Es como si cuando la Unión Soviética, en su contraofensiva que derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, hubiera descubierto con horror los campos de concentración del este de Europa y los medios de comunicación hubieran titulado en esa oportunidad prisioneros de guerra o personas en un enfrentamiento, judíos enfrentados a las tropas alemanas fueron encontrados en el campo de concentración. Exactamente eso es lo que hacen los medios de comunicación actualmente con los asesinados en Gaza, con los niños exterminados en Gaza. Y este titular, que puede parecer a simple vista pueril, me permite hacerles un comentario sobre cuál es el fin último del fascismo. Israel prohíbe el acceso a las playas de Gaza. Y uno puede preguntarse, bueno, pero si asesinan a mansalva a niños, a niñas, a mujeres, a hombres indefensos, a médicos, si ametrallan a la gente en la cola de la comida, ¿qué de grave tiene que también prohíban el acceso a las playas? Lo que prohíben es la posibilidad de que un ser humano se salve
y que entre a ese mar buscando pescar y buscando de manera precaria algo de alimento, porque ese es el fin del fascismo. El fin del fascismo es despojar al ser humano de su condición de humano. Es doblegarlo, doblegar todo lo que tiene adentro de sí, toda la fuerza, todo el amor, toda la ternura, todo el propósito que tiene como humanidad. El fascismo va contra la esencia del humano. Busca reducir a la condición de cosa, a la condición de bestia. Y por eso le parecía absolutamente natural y normal asesinar 6 millones de judíos, homosexuales, comunistas en los campos de concentración. Del mismo modo que le parece natural a Netanyahu asesinar miles y miles de niños en Gaza y preocuparse y decir que él también es víctima de la guerra porque su hijo no se pudo casar en la fecha que tenía prevista. Si usted revisa el tipo de barbaridades que decía Adolf Hitler, ¿en qué se diferencia de las cosas que dice Benjamín Netanyahu? ¿Y en qué se diferencia las cosas que dice Benjamín Netanyahu de las cosas que dijo Nayib Bukele sobre nuestros jóvenes venezolanos que fueron secuestrados y llevados a un campo de concentración en El Salvador? En nada. Una filósofa alemana estadounidense así lo denominó, es la banalidad del mal. Es porque todo fascista es un sociópata, todo fascista es un psicópata, y a un sociópata no le importa matar, no le importa hacer daño. Si desde muy niño empiezan matando animales y buscando la manera de transgredir cualquier norma, cualquier convención. Por eso a Benjamín Netanyahu poco le importa y por eso son tan inútiles los organismos de Naciones Unidas y todas esas multilaterales que no sirven para nada y que deberían ser de verdad sustituidas por instituciones y multilaterales que de verdad le sirvan al ser humano, le sirvan a la humanidad y no esos burócratas que se ganan un sueldo solamente para decirle yes sir al gobierno de Estados Unidos de América. Por eso es que Nayib Bukele le importa 3 pepinos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No le importa en absoluto le importa 3 pepinos haber violado la Carta Universal de Derechos Humanos, haber violado los derechos, las convenciones internacionales de Naciones Unidas sobre los migrantes y el trabajo de los migrantes. 252 venezolanos que nunca en su vida habían ido a El Salvador, que no conocían a la República del Salvador, que no habían cometido absolutamente ningún delito, fueron llevados, fueron alquilados por el gobierno de Estados Unidos de América a Nayib Bukele, como si todavía estuviéramos en tiempos del horror del esclavismo que los europeos inventaron para sacarle algún beneficio comercial a la trata de personas. 6 millones de dólares les iba a cobrar Bukele al gobierno de Estados Unidos por tener sometiendo a tortura salvaje a nuestros 252 jóvenes venezolanos. Se quedó sin los 6 millones de dólares, porque si algo caracteriza al gobierno de Estados Unidos con sus arrastrados, con sus arrodillados, es que cuando ya no le sirve, le da una patada por el trasero. Y viendo los testimonios de estos jóvenes venezolanos,
que decían, nos torturaban todos los días. Intentaron borrarnos los tatuajes con cuchillos. Nos sometieron a todo tipo de agresión. Pero todos o casi todos decían, yo aguantaba porque yo sabía. Lo intuían porque no tenían acceso a ninguna forma de medio de comunicación, no sabían qué día era, jamás permitieron que familia, abogados, organizaciones de derechos humanos los vieran. Yo aguantaba y resistía porque yo sabía que mi país estaba luchando para recuperarnos y ocurrió. Y así como siempre intentan tergiversar la verdad y la historia para lavarle la cara a uno de las bestias más atroces que haya conocido la historia de la humanidad, llamada Benjamín Netanyahu, y sus ministros y su gobierno criminal y genocida, en el proceso en el cual Irán, la República Islámica de Irán, derrota a Israel, porque Israel llama a Naciones Unidas para que le echen una mano cuando ve que está perdiendo cualquier guerra. Entonces los medios de comunicación la llamaron la guerra de los 12 días. Como si es que los palestinos no tienen 70 años resistiendo y luchando por su tierra, luchando por su territorio, luchando por su república, luchando por los huesos de sus ancestros muertos que están enterrados allí. La resistencia palestina es la resistencia de toda la humanidad. La lucha del pueblo palestino es la lucha de toda la humanidad. Si permitimos que se salga con la suya el fascismo en Palestina, es la humanidad entera la que habrá fracasado. Es la humanidad entera la que habrá perdido parte de su condición humana. Hay un psiquiatra judío alemán, como hicieron con nuestros jóvenes que separaron a la esposa del esposo y el hijo de 1 año, de 6 meses también fue separado. A Víctor Frank lo separaron de su esposa y a ella le llevaron a un campo de concentración. A su padre ya anciano lo llevaron a un campo de concentración que era más para acelerar la muerte de aquellos que por la edad no podían ser sometidos a trabajo forzado. Murió su madre, murió toda su familia. Y al salir del campo de concentración, milagrosamente se salvó, milagrosamente vivió, escribió este libro, El hombre en busca de sentido. Y él maneja 2 hipótesis que yo quisiera compartir con ustedes. La primera es que la intención, el objetivo del fascista, se llame Adolf Hitler, se llame Benjamín Netanyahu o se llame Nayib Bukele, el objetivo del fascista es acabar con la condición de lo humano. De ahí la gravedad. De ahí el carácter profundamente patológico de esos seres, profundamente deleznable. Es indignante, perdónenme que se los diga así, pero por ejemplo es indignante la posición de toda la culta Europa. Que yo no sé qué tiene de culta si inventaron el esclavismo, si inventaron el fascismo, y si a lo largo de toda su historia ha estado marcada por la intención de sojuzgar a otros pueblos para extraerle sus riquezas y asesinar a sus habitantes. Con cultos así, déjeme bruto, Señor. Me refiero a sus gobiernos.
porque aquí hay gente valiente que he visto, españoles, alemanes, ingleses, franceses, húngaros, gente decente que levanta la voz en sus países y que dice, mi gobierno es indigno porque no denuncie, porque le sigue vendiendo armas al asesino de Benjamín Netanyahu. Mi gobierno es responsable también de los asesinatos de niños en Palestina. Y decía Víctor Frank que para poder sobrevivir solo se necesitan dos cosas. Que para poder sobrevivir a las condiciones más extremas solo se necesitan dos cosas. Un propósito, un fin, un objetivo. Y no permitir que te erradiquen el amor. Y con agradecimiento, con muchísima sensación de hermanamiento con ustedes, porque han sido valientes en defender esta revolución, porque han venido, han levantado sus voces en sus redes, en sus escritos, para poder mostrar la verdad de una Venezuela asediada, bloqueada, y a ustedes que han venido siguiendo con angustia todos los ataques que nos han perpetrado, ahora les decimos, sí, nos dieron duro, sí, nos lanzaron 964 sanciones en menos de un año, sí, llevaron los ingresos petroleros al 1% de lo que ingresaba en Venezuela 5 años antes, sí, hirieron el estado de bienestar que Hugo Chávez y Nicolás Maduro habían venido amasando con sus manos. Pero ahora quiero decirles que les ganamos, que los derrotamos, que Venezuela está en paz, que Venezuela es una democracia vibrante, que Venezuela cada día más avanza hacia una forma de gobierno y de sociedad donde todos tenemos una voz, donde todos podemos decir y donde todos podemos decidir. No pudieron, ni podrán. Un propósito y un profundo sentimiento de amor también se lo escuchamos al Che Guevara, si es capaz de luchar en contra de injusticias en el mundo, entonces somos compañeros. El amor y el propósito. Y a eso quisiera continuar invitarlos de manera real, orgánica, verdadera, que hagamos, no solamente a través de nuestra expresión y de nuestra resistencia, que es mucho en muchos de nuestros países, sino que sea algo de todos los días, que nos convirtamos realmente en un frente verdadero para erradicar, para acabar con el fascismo. Con el fascismo no se pueden tener concesiones. Con el fascismo no se pueden tener convivencias. La convivencia con el fascismo es una connivencia. La convivencia con el fascismo es complicidad. Es como que usted diga, no, bueno, yo vivo con el psicópata que me golpea porque, bueno, vive aquí, en esta casa. Lo que está en riesgo es su vida, ¿o yo? Si usted tiene un sociópata o un psicópata cerca, es su vida la que está en riesgo. Si hay un régimen fascista como el de Benjamín Netanyahu o como el de Nayib Bukele, lo que está en riesgo es la vida de millones de seres humanos. Y lo que está en vida es lo que está en riesgo es la existencia
de la humanidad entera. Dotémonos de un propósito verdadero que de esta institución que ya somos, porque todos somos hermanos, todos nos conocemos, ustedes nos conocen a nosotros, nosotros nos conocemos a ustedes y entre ustedes se conocen. Un verdadero propósito real. ¿Qué vamos a hacer si el gobierno de este país, en donde yo vivo y donde yo nací, no es Venezuela? Nosotros tenemos defectos, pero el fascismo ni tantico así. No es Cuba, no es Nicaragua, no es Rusia, no es China, no es Corea del Norte, no es Irán, no es Palestina. Pero si el gobierno de tu país le vende armas a Netanyahu, ¿qué va a hacer este gran frente antifascista? ¿Cuál va a ser su propósito para oponerse a eso? Y que todo lo que hagamos a partir de este momento sea por nuestra intención indoblegable de mantener vivo la llama del amor, que es lo que nos hace humanos. Muchísimas gracias.